Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre el aparato respiratorio. Ya hemos hablado de el aparato circulatorio, del aparato digestivo. Entonces, el aparato respiratorio, su función más importante es el intercambio gaseoso. Entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Cada uno de los órganos que integran este aparato respiratorio, así como se los estoy colocando, es como va entrando el oxígeno a nuestro cuerpo. La primera parte donde entra el oxígeno son nuestras fosas nasales, que son cavidades, son como agujeritos en donde van a permitir que el aire que está entrando se pueda hacer de una temperatura adecuada. Si está frío, lo va a regular para que se vuelva más o menos caliente. Si está caliente, lo va a enfriar para que no nos queme por dentro. Entonces, esto va a ayudar a tener una temperatura idónea del aire que está entrando. En la parte de abajo de nuestras fosas nasales, si nosotros pudiéramos levantarlo, hay dos membranas a los cuales las vamos a llamar cornetes. Esos cornetes van a estar protegiendo esta parte de nuestra nariz y también para que puedan entrar de forma adecuada nuestro oxígeno. Una vez que pasa por las fosas nasales, va a llegar a la faringe. La faringe está en esta parte, aquí entra por aquí y digamos que está en esta parte. Es un tubo que va a estar revestido o protegido de mucosa. ¿Por qué tiene que estar así? Bueno, porque ese va a ser el encargado de si entran bacterias, si entra algún virus, si entra polvo, ahí se quede y no llegue hacia nuestros pulmones. Entonces, por eso tiene que ser así como pegajoso, por decirlo de alguna forma. Y este tubo se va a comunicar con la boca, con las fosas nasales, con el estómago y la laringe. Es un tubo que va a estar comunicando a todos los órganos o casi todos los órganos de nuestro aparato respiratorio. Una vez que pasa por la faringe, seguimos por la laringe. Su nombre nos lo está diciendo, laringe, está en la garganta, es un conducto también, que su función más importante es que va a permitir el que sigan el aire hacia su curso. La laringe, una de las cosas importantes es que en ella están las cuerdas bucales. Por ejemplo, en la laringe, si nosotros nos estuviéramos ahogando, cuando son niños que se están ahogando por algo que se metieron a la boca, puede llegar hasta esta parte y dañar nuestras cuerdas bucales. Entonces es importante porque ahí van a estar todas las cuerdas bucales que nos ayudan a poder hablar. Después de la laringe tenemos a la tráquea. La tráquea también es parte del sistema digestivo, pero ahí es igual un conducto donde va a pasar el aire hacia los bronquiolos y hacia los pulmones. Y está reforzada por cartílago. No es hueso como tal el cartílago, pero sí es más rígido que el músculo, por ejemplo. Entonces, tiene que estar revestida de esa forma porque recuerden que en la tráquea, aparte de estar pasando el aire, también pasan los alimentos. Entonces, tiene que estar protegida. Después de pasar por la tráquea, llega a los pulmones. Recuerden que tenemos dos, uno en cada parte del lado derecho y del lado izquierdo, y estos van a estar dentro de la cavidad torácica. La cavidad torácica son, por ejemplo, está compuesta por nuestras costillas y tienen que estar protegidos los pulmones por esas costillas. Es la cavidad torácica. Los pulmones, igual, así como se los coloqué, es como van a ir pasando el aire por medio de los pulmones. Está formado por un bronquio principal, que es por donde entran primero el aire. Después, a todos ellos se les conoce como un árbol o si nosotros lo viéramos nos daríamos cuenta que parece árbol. Entonces, está formado por bronquio principal, bronquio secundario, bronquio terciario. Después de los bronquios seguirían los bronquiolos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, hagan de cuenta más bien, que los bronquiolos es como si ustedes vieran un brócoli.
Tenemos el brócoli, la parte del tallo, y los bronquiolos tienen esa pelucita o esas florecitas del brócoli. Entonces, para que lo relacionen un poco, esos serían los bronquios. Los bronquiolos ya no tienen eso verde que nosotros nos comemos del brócoli. Lo que es como si fuera pastito, eso ya no lo tiene. Los bronquioles solamente tienen las ramificaciones, pero ya no tienen ese pastito que nos podríamos comer. Por eso se les conoce como bronquiolo. Después sigue el bronquiolo terminal y al final ya que pasó, que están los pulmones, sigue todo ese caminito y hasta abajo vamos a tener una parte muy importante que son los alvéolos, y estos son también ramificaciones pequeñas en donde vamos a encontrar glóbulos rojos y ahí es donde vamos a hacer específicamente en el alvéolo, es donde se hace el intercambio gaseoso. Después de los pulmones tenemos otra parte importante que es el diafragma. Esta es una cavidad. El diafragma está, o más bien los pulmones están dentro del diafragma, que es una cavidad y que se va a estar moviendo cuando estamos respirando. Por ejemplo, la inspiración, que es cuando nosotros cuando entra el oxígeno, eso se le llama inspiración, incrementa, o sea, ¿qué nos referimos con que incrementa? Se infla, pero va a bajar la forma en que está ocupando la cavidad torácica a lo ancho. ¿A qué me refiero? Se va a incrementar hacia lo largo, pero no a lo ancho. Porque recordemos que la cavidad torácica o caja torácica están nuestras vértebras. Con una que llegue a tocar nuestros pulmones, lo rompe. Es como si infláramos un globo, si lo ponen cerca de un lugar en donde se puede ponchar, lo mismo pasa con nuestros pulmones. Entonces, cuando entra el oxígeno, va a incrementar en tamaño, pero no en anchura. Ahora, al contrario, cuando sale el oxígeno, va a subir en lo ancho, pero no en lo alto, ¿sí? Aquí la expiración es cuando sale el oxígeno. Sube o incrementa en lo ancho de los pulmones, pero disminuye para que no llegue a topar con la cavidad. Por último, tenemos una estructura que es muy importante porque esa estructura va a estar recubriendo a todos nuestros pulmones, que se le llama pleura. Reviste los pulmones y esta va a estar compuesta por dos capas importantes. Una que sería la parietal, que son los pulmones, bueno, es la capa que está cubriendo a los pulmones, pero que está hacia la pared de la caja torácica. Y la otra sería la visceral. Esa es la que está en contacto directo con los pulmones. Es como si nosotros pudiéramos verlo, cavidad torácica, y luego va a ser pleura parietal y luego pleura visceral. Entonces, cavidad torácica, que son todas nuestras vértebras, cavidad que sería la pleura parietal, y abajo sería la pleura visceral, y ya después nuestros pulmones, que ya digamos que estas dos les van a ayudar por si en algún momento, por ejemplo, una persona que tiene un accidente y sus costillas sufren alguna ruptura o algún problema o se encajan, bueno, que se encajen entre estas dos, pero que no lleguen a los pulmones, porque una vez que llega a los pulmones ya no se puede hacer nada. Y por último tenemos pues la cavidad pleural. ¿Qué es la cavidad pleural? Todo lo que nosotros mencionemos de aquí en adelante como cavidad es algo que está hueco. Siempre, siempre. Las cavidades son algo hueco. Que adentro puede tener órganos o que va a tener órganos, sí, pero son huecas. Entonces, esta cavidad pleural permite la expansión de los pulmones sin que se llegue a romper. O sea, esa cavidad le va a decir, hasta aquí no puedes expandirte más, porque si expandes más, vas a llegar a la cavidad torácica y ahí me vas a romper, ¿sí? Es lo que nos va a mantener a los pulmones de una forma adecuada sin que llegue a romperse. Muy bien. Bueno, pues gracias por su atención. Hasta que terminamos el tema.